porque demostró en los hechos que ese pensamiento iba más arriba que el de muchos filósofos medianos. No digo los grandes porque pues también dentro de la percepción cultural que tengo de este país, los grandes pues ya serían como Pablo González Casanova, como Luis Villoro y como Severo Iglesias, sino los medianones, porque en una ocasión tuvo un debate Octavio Paz con Roger Bartra, que había escrito en aquella época libros tan llamativos como La jaula de la melancolía, por ejemplo, y tuvo una participación destacada y apabullante en ese encuentro con Roger Bartra. Y Roger Bartra no tiene empacho en señalar esa experiencia en una revista que se llama La Jornada Semanal y que salió durante 299 números como un suplemento gratuito de La Jornada, pero en forma de revista. Y entonces Roger Bartra reconoce que Octavio Paz le dio un paseo relacionado con algo que era especialidad de Roger Bartra, que era el marxismo. No se opuso al marxismo Octavio Paz por moda intelectual como los actuales y ya un poquito pasaditos de moda intelectuales orgánicos que andan dando tumbos porque según los analistas de diferentes niveles pues ya como que no encuentran el hilo de cómo enfrentar la realidad, valorarla, criticarla y conceptualizarla, y que se han dedicado alegremente a la mentira, al infundio, a la elucubración más burda y a publicar en las páginas de sus revistas textos muy cuestionables acerca de la política y de la cultura de este país. Para que eso no nos pase en nuestro país, pues yo creo que sí vale la pena intentar educar a las nuevas generaciones a partir del desarrollo de su pensamiento. Y luego se pregunta uno muchas cosas en el rumbo de esas tareas. Por ejemplo, me pregunto, ¿cómo es que se da filosofía en educación media superior y en las facultades incluso? Y no se da un taller de filosofar, se da la historia de la filosofía. Pues mucho se ha de ganar un filósofo egresado de la UNAM o de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o de tantas universidades que hay en el país, algunas muy buenas como la Universidad Autónoma de Puebla, en donde se ha trabajado con fuerza la filosofía, y luego en universidades relativamente nuevas como la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero curiosamente no se ha hecho hincapié en el filosofar. En la normal nos pasó algo parecido. Aquí a lo mejor yo creo que no me puede desmentir Abelardo, porque nos decían muy bonito, ¿no?, de que había un filósofo, sociólogo de nombre Juan Jacobo Rousseau, que había escrito el Emilio y el contrato social, pero nunca leímos un párrafo ni del Emilio ni del contrato social. Y nos daban historia de la cultura, era una de las materias, y teníamos nociones generales de cómo fuimos dando tumbos culturalmente hablando por espacio de todos estos 26 siglos de filosofía y muchos siglos más atrás. Pero entonces, si el alumno no filosofa, pues de nada sirve que sepa quién fue Platón, quién fue Aristóteles, cuáles libros escribieron, qué dijeron, así como en términos generales, como las cápsulas informativas del YouTube o del Google o Google o como se llame, y que luego alegremente nos los vamos pasando ahí en el WhatsApp o las socializamos en el Facebook y demás. Claro, como diversión está perfecto, ¿no? Pero como desarrollo del pensamiento, en el caso de la filosofía, pues hace falta como algo más. Y ahorita recuerdo un episodio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde estuvo involucrada una gran maestra de nosotros,
la maestra Irene Barriga Ruiz. Y otros tuvieron un grupo muy fuerte que se dedicó a filosofar. Y pues no, tuvieron problemas muy graves, muy severos, con los dueños del jueguito en la Universidad Michoacana y destruyeron prácticamente aquel equipo. Y luego alguna gente con la que comentamos aquel hecho terrible porque a los grandes maestros se les hace un lado porque están haciendo una actividad que no goza de la autorización del Estado. Pero esa es la esencia de la filosofía, filosofar. Afortunadamente en la Normal Urbana Federal de Morelia, Michoacán, tuvimos un gran maestro, que fue el maestro Rafael Searo. Tuvimos un gran maestro, que fue el maestro Fidel Sosa Roque. Y el maestro Fidel Sosa Roque no nos dio historia de la filosofía. Nos dio ciertas herramientas, no nos puso a filosofar, pero nos dio ciertas herramientas de cómo en los diálogos de Platón se consigna la manera en que Sócrates filosofaba con diferentes personajes de su época y cómo arrinconaba conceptualmente hablando a los sofistas, entre otros al famoso Gorgias, y que les demostraba que de qué lado estaba la razón. Y un mensaje memorable cuando en el diálogo con Gorgias Sócrates le dice a ese personaje de la sofística que por qué ellos negaban la existencia del conocimiento y también negaban la existencia del lenguaje. Decían algo así como que el mundo no podía ser conocido y que si fuera conocido no podría ser comunicado. Y entonces Sócrates se le avienta la yugular a Gorgias y le demuestra que sí tenemos el conocimiento de las cosas y que sí hay un lenguaje que nos conduce a las cosas. Y le dice, a ver, tráeme una silla y después le dice, ¿por qué me trajiste ese objeto y por qué no me trajiste otro? Luego entonces sí existe el conocimiento y existe el lenguaje como vehículo de ese conocimiento. No quiero quitarles mucho su tiempo, les agradezco mucho que hayan venido aquí y quiero consignar una parte importante del desarrollo de este libro porque una maestra muy entusiasta de la Escuela Experimental, licenciado Juan Ortiz Murillo, la maestra María Luisa Valenzuela Cuevas, si mal no recuerdo, trabajó con el grupo de cuarto C en nuestra escuela y echó a andar de una manera muy lúdica y con una dinámica de grupo sensacional, en donde los muchachos hasta llevaban sus casi colchonetitas para relajarse y les ponía música y sin embargo no quitaba el dedo del renglón de poner a filosofar a sus muchachos. Resulta que la maestra andaba acá por el centro de Morelia y por ahí pasó cerca o en la Casa de la Cultura y vio un cartel donde había una clase de filosofía para niños y ella se emocionó toda y dice, caray, nosotros estamos desarrollando la filosofía pero de manera rudimentaria, no especializada, de manera lírica, como dice el maestro Marcos, y acá no, acá están los expertos en filosofía. Se emocionó, dijo, voy a ir a ese evento. Y entonces pidió permiso con la maestra Carmen y se trajo a 15 niños, a los más inquietos, a los más participativos, y entró a esa sesión de filosofía para niños, en donde estaba una enviada del subcomandante Marcos, que dentro de los cambios curriculares en las escuelas de aquella región de Chiapas donde se asentaron los zapatistas, principalmente en San Cristóbal de las Casas y lugares circunvecinos, echaron a andar como ciertos cambios en la educación. Por ahí tuve la oportunidad de conocer la tesis de algo así como Sebastián Gil Vicente o algo así, que era el nombre verdadero del subcomandante Marcos. Y en esa tesis nos habla de dos cosas muy importantes.
nos habla de la gramática generativa transformacional que echó a andar el gran intelectual norteamericano Noam Chomsky, que por cierto acaba de cumplir 102 años o algo así, y que nos lleva a manipular el lenguaje como nos lo hizo ver nuestro gran pedagogo y doctor en lingüística también, Antonio Domínguez Hidalgo, que fue mi maestro en la Escuela Normal Superior de México, y que nos hace vincular una vez más el pensamiento con el lenguaje y cómo nos podemos ir apropiando de las estructuras de nuestra lengua a partir de ejercicios que hasta pudieran pensarse que son mecánicos. Y en esos libros hermosos de Editorial Porrúa, que ya no se editan, Español Manipulado 1 y 2, libros rosa y azul, porque eran los colores de la vestimenta de las mujeres en ese nivel educativo. Y entonces esas enseñanzas se van conjugando y van construyendo un corpus conceptual que nos lleva a plantearnos algunas utopías. Y luego nos encontramos a mi amigo Juan Hurtado Chagoy en el camino, y entonces nos dice que por ahí estaba el debate, ¿no?, de que para qué servía la utopía. Y alguien decía, es que allá está la utopía, y entonces voy a perseguir esa utopía, y en tanto más creo acercarme a esa utopía, la utopía se aleja, y voy más adelante para perseguir la utopía, y la utopía se aleja nuevamente, en un cuento más o menos sin fin. Y entonces decía nuestro amigo Chagoya, bueno, decía ese personaje, ¿y para qué sirve la utopía? La utopía sirve para avanzar, la utopía sirve para caminar, la utopía sirve para construir, la utopía es una meta gigantesca que no vamos a lograr, pero que nos va a permitir trascender nuestro tiempo y avisorar el tiempo que viene. Y esa es la importancia, la gran importancia de la filosofía para niños. Y resulta que después de aquella experiencia de la maestra María Luisa Valenzuela Cuevas, los niños nuestros cautivan al enviado del subcomandante Marcos, y cautivan a unos psicólogos que están por ahí, y cautivan a todo el mundo. Y un año después, otra compañera va a hacer una gestión a la Casa de la Cultura para que nos apoyen en una festividad con alguna pastorela de las que ya tienen integradas los grupos profesionales de la Casa de la Cultura, que en aquel entonces, si mal no recuerdo, era Instituto Michoacano de Cultura, antes de ser la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Y entonces cuando va esa maestra, que era otra maestra, a solicitar esa pastorela para nuestra escuela, resulta que con una admiración tremenda le dicen, oiga, ¿y usted? Entonces usted es de la escuela en donde están los niños inteligentes. Son los niños, así los bautizaron a nuestros muchachos, los niños inteligentes de la Ortiz Murillo. Pues qué suerte haber trabajado en la Ortiz Murillo, qué suerte haber echado a andar ese proyecto de filosofía. Y termino mi intervención contándoles una anécdota, cómo va recogiendo uno la sabiduría que hay en el mundo, que hay entre los amigos. Y me encontré con una maestra, Carmen Olvera Cárdenas, muy sabia, porque yo, ingenuo y lírico también en mis propuestas de futuro, le dije, maestra Carmen, compañera, yo me jubilo. Era el 2009 más o menos, hace 15 años, y a partir de hoy, compañera, cero educación, cero sindicalismo, cero política, y a partir de hoy me voy a dedicar a la literatura, que según yo era la vocación que se había esperado como 20 o 25 o 30 años a que yo dejara la tarea educativa.
Y me dijo con mucha sabiduría la maestra Carmen Olvera Cárdenas, me dijo, no, maestro Marcos, no, compañero, tú no vas a poder deshacerte de tu historia personal. Y este libro es la muestra de que la maestra Carmen Olvera Cárdenas no se equivocó. Porque nadie, ninguna editorial, me ha publicado jamás un pobre poemario, a lo mejor por eso, ¿verdad? Porque son pobres. Nadie me ha publicado un libro sobre Octavio Paz, porque a lo mejor también está muy elemental, o mis entrevistas a los poetas. Pero ¿qué creen? Que la editorial académica española me publica el libro Enseñar a pensar a los niños de 4 a 12 años. Y este libro, como muchas de las cosas de esta vida, surgen por azar, por destino. Un destino tan caro a nuestro gran premio Nobel de Literatura, Hermann Hesse. Sí, así como decían Octavio Paz y José Emilio Pacheco con respecto a la inspiración. Decían, sí, sí existe la inspiración. Pero decía José Emilio Pacheco, pero espero que la inspiración me encuentre trabajando. Sí, sí existe el azar, pero el azar y el destino nos deben encontrar trabajando. Entonces, gracias a mi amigo Juan Octavio Chagoya, participé dentro de lo que es la Red Estatal para la Transformación de la Educación, o algo así, el RETEMAC, o la RETE, le decíamos en aquel entonces. Mandé una ponencia al 7º Encuentro Iberoamericano de Educadores, celebrado en el 2014 en Perú. Y entonces, yo no pude ir al Perú, pero mandé mi ponencia, y por ahí mi amigo Juan Octavio Chagoya fue portador de esa ponencia, de uno de los integrantes de ese gran equipo que ha forjado durante años, y que ya estaba fuerte en aquel entonces, en el 2014, hace 10 años. Y entonces la Editorial Académica Española lee una antología que hicieron, de todas esas ponencias, hicieron una antología, porque eran como 1000 ponentes, y hacen una antología como de 50 o 100 ponentes, y me mandan una invitación por correo electrónico. Me dicen, ¿sabe qué? Usted es el autor de una ponencia que se llama Enseñar a pensar. ¿Por qué enseñar a pensar a los niños y jóvenes? Les dije, sí, a sus órdenes. Queremos que nos mande el libro. Y entonces me di a la tarea de recopilar todo aquello que nos sirvió de experiencia para la construcción paciente, no tan metódica, muy lírica, pero muy entusiasta, y este fue el producto final. Y les tengo una buena noticia, estimado auditorio, estimados compañeros, amigos, de que la misma Editorial Académica Española hace como 2 años y medio me mandan pedir un segundo libro, que también líricamente, y que ya terminé desde hace como 1 año, y que no lo he mandado porque lo estoy corrigiendo obsesivamente hasta que más o menos quede decoroso. Y ese segundo libro se llama Filosofar en Educación Básica, que curiosamente, y no lo copié de aquí, sino ahora que estaba leyendo este libro para refrescar un poco mi memoria, me di cuenta de que uno de los últimos apartados de este libro, así se llama, Filosofar en Educación Básica. Pero en ese libro, terrible, tremendo, nada que ver con un libro educativo, filosófico, didáctico, no, ahí nos vamos a una utopía más grande. Y proponemos que en todo el mundo se dé la clase de filosofía para niños, en todos los países, en todos los sistemas educativos, y que eso nos sirva para hacer retroceder el calentamiento global, y que eso nos sirva para resolver los grandes problemas mundiales, y que eso nos sirva para explorar de una manera más profunda el cosmos, y que eso nos sirva
para instaurar en este mundo algo que es posible, no en las condiciones sociopolíticas o en la geopolítica actual, sino en condiciones más o menos utópicas, ideales, una nueva configuración de ser humano. Y esa es la apuesta, pero también terrible apuesta, porque no solo remediar el asunto del cambio climático, que muchos ambientalistas van a ver con buenos ojos ese libro, ¿no?, sino también erradicar la guerra. La guerra que hoy y siempre ha sido el negocio de unos cuantos. Si mal no recuerdo, hay un imperio que ha hecho más de 100 guerras, pero todas fuera de su territorio. En su territorio no se ha librado ninguna batalla. Nada más un revolucionario mexicano invadió por ahí alguna partecita de ese país. Pero entonces, lo que propongo en este segundo libro, que estoy por mandar a... Lo que pasa es lo siguiente, ¿no?, que en el rumbo de la escritura de ese libro, me encontré con un fabuloso texto de un filósofo sensacional que se llama Félix Guattari, y ese libro se llama La ecología de la mente, y como tiene algunos puntos de encuentro con mi propuesta, mi segundo libro de filosofía para niños y jóvenes y adolescentes, entonces dije, bueno, yo no puedo publicar este segundo libro haciendo como que no me entero de que hay otro libro en donde se ponen algunos ejes de trabajo en común conmigo. Y entonces tengo más o menos un año como queriendo disponer de un tiempecito para hacer una reseña de lo que dice Félix Guattari en ese libro de Ecología de la Mente, para finalmente ya mandar ese libro a España con la posibilidad de que lo publiquen. Esa es la historia a grandes rasgos de este libro y de mi inquietud. Al igual que le dije a ese amigo de la normal, pues yo soy muy lírico y a lo mejor no puedo proporcionar una bibliografía muy vasta, a lo mejor no tengo ninguna capacidad para la investigación científica, pedagógica, y a lo mejor me quedo muy corto en la capacidad conceptualizadora, que de eso se trata la filosofía y de eso se trata la ciencia también, incluso la literatura y todas las disciplinas, a través de una fabulosa herramienta como es la hermenéutica, en donde a través de sus recursos y sus métodos y sus formas de trabajo podemos incursionar en cualquier disciplina, siempre y cuando tengamos los elementos básicos para desarrollar una interpretación de algo que debemos conocer a fondo, porque tampoco me voy a meter a interpretar algo que no conozco en lo absoluto. Entonces esta inquietud de enseñar a pensar a los niños de 4 a 12 años, pues es una inquietud en donde los poquitos saberes de los que he dispuesto en estos años y dispuse en aquella época, pues se ponen al servicio de quienes quieran echar a andar esa tarea. Para regocijo mío, y ya para terminar, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tomó parte de nuestra inquietud. Nosotros echamos a andar este proyecto de filosofía para niños en la Escuela Experimental Licenciado Juan Ortiz Murillo entre el 2008 y el 2013. Posteriormente, al 2013, se suscribió un acuerdo entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría de Educación en el Estado para echar a andar, ya con el apoyo de la universidad, pues un programa, un proyecto de filosofía para niños, y se les está dando asesoría. Hay diferentes diplomados, talleres y demás para los maestros inquietos del estado de Michoacán que quieran dar clases de filosofía para niños. Tienen en la universidad todo el apoyo. Es algo que me da mucho gusto, pero además se lo debemos a un gran amigo que también está en este libro y que se llama Víctor Hugo Borrat, y ya el apellido segundo, yo decía que era
Méndez y luego creo que pensé que era Valdés y por ahí leí que había un Víctor Hugo Borrás Rodríguez. Lo bueno es que sí es Víctor Hugo Borrás y que es doctorado en filosofía, trabaja en el IMSED, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana y en un seminario católico que está por el rumbo de Tarimba, Urueta. Y entonces qué bueno, ¿no?, que empiece a crecer la inquietud, más que nada. Y ese es el motivo de la charla del día de hoy, de esta presentación. No pueden evitar meter la biografía personal en todo esto, sobre todo en una persona como yo que no puede darles muchos elementos de carácter filosófico. Y para muchos de ustedes seguirán con la sensación de que cómo este tipo se atreve a escribir un libro de filosofía para niños, si ni filósofo es. Apenas un año estudié filosofía. Pero, pues la valoración del libro se debe hacer no en base a lo que yo les haya dicho el día de hoy, sino en base a lo que ustedes consideren pertinente en caso de que se atrevan a leerlo. Porque sí es un atrevimiento la lectura. Luego tiene unos libros durante años, casi décadas, y no los baja uno de donde están. Con este ejemplo me despido. Yo tuve 100 años de soledad en lo alto de mi biblioteca. Lo compré en 1976. Y en el 2006, es decir, 30 años después, dije, a ver, ¿qué dice? Es que le tenía miedo porque es un libro clásico, contemporáneo. Y tuve el agrado de leerlo en 2 días y disfrutarlo y considerarlo la mejor lectura que he realizado en mi vida, junto con la traducción de la Odisea que hace en verso algún autor importante para Editorial Gredos. Pero en literatura latinoamericana, 100 años de soledad, número 1. Entonces atrévanse a disfrutar de este libro. Yo quisiera regalarles los libros, porque tengo una compañera que a todos los que van a sus presentaciones les regala los libros, pero eso tiene 2 inconvenientes. Uno, que el que recibe por regalo un libro no lo va a leer. Por ahí nos fueron a vender un libro de esa compañera y nos dijo la señora, no, pues es que me lo regalaron, fui a la presentación, me lo regalaron, pero pues a mí no me interesa. Nos lo fue a vender. Ese es un motivo. Otro motivo es de que estos libros están a la venta en la librería de Yolanda del Carmen Padilla Cortés, que es Bazar Cultural La Letra Errante, que está en Calzada Juárez 114A, cerquita de la calle Zamora. Pero la buena noticia del día es que estos 5 libros que he publicado hasta ahorita están rebajados a un precio del 50%. Lágrimas Negras, Caudal Interminable, que ya fue motivo de una crítica por ahí en un programa que se llama Fiesta de la Lectura. Si buscan en internet Fiesta de la Lectura número 50, ahí recomiendan mi libro de Lágrimas Negras, Caudal Interminable, que es un poemario. Ese lo tenía en 80, hace 10 años. Actualmente lo tenemos tanto aquí como en la librería, en 50 pesos. Luego publiqué otro que es Amor de Luz y Fuego. Aquel de Lágrimas Negras es poesía de la separación amorosa. Este es poesía amorosa y erótica que publiqué con mi querido amigo Ernesto Hernández Doblas y que valía 100 pesos, también lo tengo en 50. El de Enseñar a Pensar está en 150, lo tengo en 75. Ensayos sobre los primeros 20 años de la poesía de Octavio Paz, lo tenía en 150, está en 75. Y este de Entrevistas a Poetas